Pensaron que sería un robo fácil. Ganado pastando sin vigilancia en un rancho remoto en el límite del condado de Wilson. Una operación sencilla: llegar al atardecer, reunir el ganado principal y desaparecer por los pasos de montaña antes de que nadie se dé cuenta. Clayton Viper McGraw había estado robando ganado en 3 territorios durante años, y esta extensión aislada parecía el blanco más fácil que había visto en meses. Lo que los cuatreros no sabían era que el rancho Diamond T de Maggie Thornton estaba todo menos desprotegido. Mientras Viper se agazapaba detrás de una colina que dominaba la propiedad, estudiando la escena aparentemente tranquila a través de su catalejo de latón, era observado por ojos mucho más agudos que los suyos. Jinetes en la cresta norte, 5, armados. Susie Collins susurró, su aguda mirada nunca apartándose de las figuras distantes. Con solo 22 años, podía ver un gorrión a 500 yardas y acertarle también. A su lado, Maggie Thornton asintió levemente. Su rostro curtido no delataba ninguna emoción. La viuda había heredado el Diamond T hacía 3 años, cuando su marido Thomas fue asesinado por cuatreros como estos. Pensaron que una mujer vendería la tierra y se mudaría al este. Estaban equivocados. «Que miren todo lo que quieran», dijo Maggie en voz baja, con la autoridad tranquila que le había valido el respeto en todo el territorio. «Volverán esta noche y estaremos preparados». Lo que Viper vio a través de su catalejo era exactamente lo que Maggie quería que viera. Una próspera explotación ganadera con una seguridad mínima. Unas pocas manos visibles cerca del granero, ningún guardia patrullando el perímetro, el ganado pastando tranquilamente en el exuberante valle. Un botín fácil. Esto será como quitarle un caramelo a un niño. Viper se rió entre dientes a su segundo al mando, un hombre brutal conocido solo como Rook. «Atacaremos a medianoche. Con esta luna podemos conducir 50 cabezas a través del paso de la serpiente antes del amanecer». Rook se movió inquieto en su silla de montar. «He oído historias sobre este lugar, jefe, el Diamond T. Dicen que la viuda que lo dirige es... ¿Es qué? ¿Una mujer que se hace pasar por ranchera?» Viper cerró el catalejo de un golpe. «Me da igual si es la reina de Inglaterra. Mañana a esta hora tendrá 50 cabezas menos y se quejará al sheriff». Mientras los cuatreros se retiraban por la cresta para hacer sus últimos preparativos, seguían ajenos a la red de centinelas apostados por todo el valle. La gente de Maggie, no solo peones de rancho, sino hábiles luchadores, rastreadores y, lo que es más importante, tiradores que podían enhebrar una aguja a 300 pasos. De vuelta en la casa del rancho, Maggie reunió a su círculo íntimo. Hank, La Sombra, Miller, un antiguo explorador del ejército que podía seguir el rastro de un fantasma a través de la roca desnuda. Doc Carson, cuyas manos firmes podían realizar una cirugía o apretar un gatillo con la misma precisión. Ruby, Ojo de Muerte. Hart, una mujer cuyo pasado seguía siendo un misterio, pero cuya puntería era legendaria. Y Susie Collins, la más joven, pero quizás la más dotada de todas. «Vendrán esta noche», les dijo Maggie, extendiendo un mapa del rancho dibujado a mano sobre la mesa de roble. «Y cuando lo hagan, les enseñaremos lo que pasa cuando se intenta robar en el Diamond T». Si alguna vez te has enfrentado a alguien que te subestimó solo por ser quien eres, cuéntamelo en los comentarios. Y si hasta ahora te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación, cuando estos cuatreros descubren que han cometido un terrible error. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el rancho Diamond T, mientras el trabajo del día llegaba a su fin. En el barracón, los peones jugaban a las cartas y compartían historias mientras el sabroso aroma del famoso estofado de ternera de Bessie se extendía desde la cocina de la casa principal. Para cualquiera que pasara por allí, parecería ser una tarde tranquila más en un próspero rancho ganadero. Maggie estaba sentada en el porche, meciéndose suavemente en su silla, con un rifle Winchester apoyado casualmente en su regazo.
Sus manos curtidas, fuertes por años de trabajo en el rancho, se movían metódicamente por el cañón, engrasando y revisando el mecanismo. Aunque su postura parecía relajada, sus ojos azules permanecían vigilantes, escudriñando el horizonte con la intensidad de un halcón. En el interior, Ruby Hart limpiaba su rifle Sharps personalizado, cuya culata estaba tan pulida por los años de uso que brillaba. La mujer rara vez hablaba de su pasado, pero la precisión con la que manejaba su arma contaba su propia historia. ¿Crees que realmente vendrán esta noche?, preguntó Susie, sentándose junto a Ruby en la mesa. A pesar de su juventud, no había nada infantil en la forma en que ordenaba meticulosamente su munición. «Maggie dice que sí», respondió Ruby con sencillez. Eso le bastaba. Al otro lado de la habitación, Doc Carson tocaba una suave melodía con su armónica. Una melodía apacible que contrastaba con los preparativos para la violencia. Su maletín médico estaba listo junto a su cinturón de pistola. Probablemente necesitaría ambos antes del amanecer. Hank entró en la casa en silencio, un talento que había perfeccionado como explorador durante la guerra. Estableced las señales con los chicos. Sabremos si alguien se acerca en un radio de 2 kilómetros. La tranquila velada continuó. La calma antes de la tormenta inevitable. Los que no formaban parte del círculo íntimo de Maggie se acostaron temprano, sin saber lo que se avecinaba. Solo los encargados de la verdadera defensa del rancho permanecieron alerta, ocultando su preparación bajo una actitud despreocupada. Susie fue la primera en darse cuenta. De pie junto a la ventana, se quedó paralizada a mitad de frase. Sus agudos ojos captaron lo que otros podrían pasar por alto. Un sutil cambio en el comportamiento del ganado en el pasto norte. «¡Se están moviendo!», dijo en voz baja, interrumpiendo la melodía de la armónica de Doc. «Demasiado organizados, demasiado tranquilos». Maggie se puso en pie al instante. «A vuestros puestos», ordenó con voz baja pero con el peso de la autoridad absoluta. Nadie preguntó, nadie vaciló. Cada miembro de su equipo sabía exactamente a dónde ir y qué hacer. Mientras se movían en silencio en la oscuridad, llegaron a sus oídos los primeros sonidos lejanos del ganado, siendo arreado. Los cuatreros habían llegado, sus siluetas oscuras apenas visibles contra el cielo nocturno, mientras comenzaban a separar sistemáticamente el ganado de primera calidad del rebaño. Viper dirigía a sus hombres con una eficiencia experimentada, haciendo gestos en silencio mientras separaban 20, luego 30 cabezas del grupo principal. No eran aficionados, estaban organizados, eran metódicos y no sabían que los observaban desde todos los lados. «¡Que se pongan cómodos!», le susurró Maggie a Hank mientras se agachaban detrás de un muro bajo de piedra. «Que crean que han ganado». Al otro lado del prado, Ruby y Susie se habían colocado en la torre del molino de viento, con los rifles preparados. Doc y 2 hombres de confianza rodeaban a los cuatreros, cortándoles la vía de escape. Los cuatreros trabajaban con tranquila confianza, creyéndose invisibles en la oscuridad. Viper incluso se permitió una pequeña sonrisa. Esta iba a ser una noche de trabajo fácil. Entonces se oyó el sonido característico que todos los forajidos temían. El chasquido metálico del martillo de un rifle al amartillarse, seguido del disparo de advertencia de Susie, que partió el aire de la noche con un estallido como un trueno. La batalla por Diamond T había comenzado. El disparo de advertencia del rifle de Susie congeló a todos los cuatreros en seco. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse, el ganado medio arreado, los hombres atrapados al descubierto, el eco del disparo aún resonando en todo el valle. «¿Qué diablos?», siseó Víbora, agachándose instintivamente. «¿Creía que habías dicho que este lugar estaba indefenso?». Antes de que nadie pudiera responder, un segundo disparo levantó tierra a pocos centímetros de su bota. No era un fuego aleatorio, era un mensaje entregado con precisión. «¡Dispérsense!», ordenó Viper, y sus hombres se dispersaron en diferentes direcciones, buscando una cobertura que no existía.
El pastizal abierto que había parecido tan perfecto para su operación se convirtió ahora en un campo de matanza. Desde su posición en el molino de viento, Susie siguió a un cuatrero que corría hacia la línea de árboles. Inhalando lentamente, apretó el gatillo. El hombre cayó sin hacer ruido, agarrándose el hombro. «Te estás volviendo blanda», murmuró Ruby a su lado, mientras su propio rifle hacía ruido al derribar a otro cuatrero que intentaba montar a caballo. La bala le destrozó la rodilla, haciéndole caer al suelo con un grito de dolor. Hank ya había rodeado a 3 de los forajidos, aprovechando la oscuridad y el terreno como viejos amigos. Mientras retrocedían hacia lo que creían que era seguro, él emergió de las sombras. «Buenas noches, caballeros», dijo arrastrando las palabras con el revólver en la mano. «Quizá quieran reconsiderar sus planes para la noche». Uno de los cuatreros fue tontamente a por su arma. El disparo de Hank le alcanzó en el brazo antes de que sus dedos tocaran siquiera la funda. Los otros 2 levantaron las manos al instante. Viper, al darse cuenta de que habían caído en una trampa, intentó reunir a los hombres que le quedaban. «¡A mí! ¡Empujad hacia el sur!» Su voz se oyó por todo el pasto, delatando su posición. Doc, que se había colocado en una pequeña elevación con una vista clara de la ruta de escape sur, se ajustó las gafas con calma. Con el rifle firme, eliminó a 2 cuatreros que intentaban alcanzar a Viper. Un disparo en el muslo, otro en el hombro. Doloroso, debilitante, pero no letal. Doc había hecho un juramento una vez, hacía mucho tiempo, y aún lo mantenía. El ganado, sobresaltado por los disparos, comenzó a estamparse, lo que aumentó el caos. Pero Maggie también había previsto esto. Los trabajadores del rancho aparecieron con antorchas, guiando al rebaño a un corral preparado, eliminando el premio de los cuatreros de la ecuación. Viper maldijo agachándose detrás de un abrevadero, mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. Este no era el botín fácil que había esperado. Estos no eran los típicos defensores de ranchos disparando salvajemente en la oscuridad. Cada disparo estaba colocado a propósito, arreando a los ladrones como si fueran ganado. «¡Retirada!», ordenó finalmente Viper, con la confianza hecha añicos. «¡De vuelta a la cresta!». Pero la retirada no sería tan sencilla. Los tiradores de Maggie habían convertido la noche en un desafío, y el precio del robo en Diamond T se estaba cobrando una bala a la vez. Los cuatreros se retiraron en desorden, la mitad de ellos heridos, el resto conmocionados hasta la médula. Lo que debería haber sido un robo fácil se había convertido en una pesadilla de disparos de precisión procedentes de todas direcciones. Se reagruparon detrás de un afloramiento rocoso a media milla del rancho, respirando con dificultad y revisando sus heridas. «¿Qué clase de ranchero tiene tiradores así?», jadeó un hombre, vendándose el brazo sangrante. Viper caminaba furioso, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. Alguien les avisó. Tuvo que ser así. Rook sacudió la cabeza con expresión sombría. Nadie lo sabía excepto nosotros. Esto fue otra cosa. Hizo una pausa, dudando antes de continuar. «Te hablé de los rumores. Esa viuda ha estado tramando algo por aquí desde que mataron a su marido». «¡Una mujer!», espetó Viper. «Una maldita mujer se ha burlado de nosotros». «No es una mujer cualquiera», intervino otro cuatrero. «Es Maggie Thornton. He oído que estaba reclutando. Trae tiradores, rastreadores. Se está construyendo un ejército». Viper dejó de caminar de un lado a otro y entrecerró los ojos mientras reevaluaba la situación. No se trataba de los típicos trabajadores de rancho con los que se habían encontrado. La defensa había estado demasiado coordinada, el tiroteo demasiado preciso. Había perdido a 3 hombres por heridas y 2 más habían sido capturados. Se trataba de una resistencia profesional. Maggie asintió con la cabeza. Su expresión no cambió a pesar de su exitosa defensa. «Volverán. La manada de Viper no le dejará irse».
Doc estaba atendiendo el brazo de Hank, donde una bala lo había rozado. La herida era leve, pero necesitaba atención. «Quédate quieto», murmuró, limpiando la herida con una eficiencia experimentada. Un tiro afortunado de su parte. «Deberíamos atacarles ahora», sugirió Ruby, recargando su rifle metódicamente. «Acabemos con esto mientras están dispersos». Maggie negó con la cabeza. «Number. Dejemos que se estresen. Dejemos que el miedo y la incertidumbre hagan nuestro trabajo», observó a su gente. «Además, quiero que vean exactamente a quién se enfrentan, a plena luz del día». De vuelta en el afloramiento, Víbora había tomado una decisión. «Tenemos que hacerlos salir, separarlos, eliminarlos uno por uno». Sus ojos brillaban con malicia. «Y quiero a esa mujer viva. Va a pagar por esta humillación». Los restantes cuatreros intercambiaron miradas inquietas. Lo que había comenzado como un simple robo de ganado se había convertido en algo mucho más peligroso. «Necesitamos más hombres», sugirió Rook. «No hay tiempo», espetó Viper. «Para el amanecer podrían tener a todo el condado aquí. Acabemos con esto esta noche». Empezó a esbozar su desesperado plan, asignando hombres a diferentes enfoques, dividiendo aún más sus ya mermadas fuerzas. En el rancho, Maggie se anticipó a su estrategia. «La próxima vez vendrán desde múltiples direcciones», dijo a su equipo. «Creen que dividirnos es su ventaja». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Demostremos lo equivocados que están». Mientras los cuatreros se preparaban para su segundo asalto, la luna se deslizó detrás de las nubes, sumiendo el valle en una sombra más profunda. Los defensores del Diamond T aprovecharon la oscuridad para reforzar aún más sus posiciones, cada uno preparado para lo que se avecinaba. Los cuatreros lanzaron su segundo ataque con la furia de hombres desesperados. Divididos en 3 grupos, convergieron en el rancho desde diferentes direcciones, con la esperanza de abrumar las defensas de Maggie a través del caos. 2 cuatreros salieron de su escondite y corrieron hacia el granero con antorchas encendidas en las manos. Ruby los vio desde su posición y ajustó su puntería con calma. Su primer disparo alcanzó a un hombre en la pierna, haciéndolo caer hacia adelante y haciendo que su antorcha saliera volando por los aires. El segundo hombre vaciló lo suficiente para que Susie disparara, y la bala pasó rozando su oreja con deliberada precisión. «¡El siguiente te atravesará el cráneo!», gritó. El cuatrero dejó caer su antorcha y se puso a cubierto. Pero otro había llegado al borde del granero y arrojó su marca en llamas sobre el suelo cubierto de heno. Las llamas saltaron instantáneamente, hambrientas de forraje seco. «¡Fuego!». La alarma se extendió entre los defensores de Diamond T. Dentro del granero, los caballos relinchaban presa del pánico, sintiendo el peligro. Susie no lo dudó. Abandonando su posición, corrió hacia el edificio en llamas. «¡Cúbrame!», gritó, e instantáneamente Doc y Ruby desviaron su fuego para proteger su acercamiento. Viper vio la oportunidad en el caos, dirigiendo a sus hombres hacia la casa principal, donde creía que Maggie estaba coordinando la defensa. «Si cogemos a la mujer, acabamos con esto», gruñó. «Bienvenidos a Diamond T», dijo Maggie con calma, antes de apretar el gatillo. Viper apenas escapó del disparo, zambulléndose detrás de un barril de agua mientras 2 de sus hombres caían cubiertos de heridas. Mientras tanto, Susie había llegado al granero, cubriéndose la cara con el pañuelo para protegerse del humo cada vez más espeso. Dentro, los caballos pateaban frenéticamente en sus establos. Con rápidos movimientos abrió las puertas de los establos, empujando a los aterrorizados animales hacia la salida. Cuando llegó al último establo, un rayo ardiente se estrelló contra él, bloqueando su camino hacia la libertad. Afuera, Hank se había enfrentado a Rook y a 3 cuatreros que intentaban rodear la casa. Superado en número pero no en habilidad, el antiguo explorador utilizó el terreno a su favor, apareciendo y desapareciendo como un fantasma.
cada aparición puntuada por la caída de otro cuatrero. La noche se llenó de disparos, gritos y el ominoso crepitar de las llamas mientras la batalla por Diamond T alcanzaba su punto álgido. Los hombres de Viper, que se veían superados en cada movimiento, comenzaron a retroceder una vez más, su ataque embotado por la precisa defensa. Y aún así, la noche no había terminado. El granero resplandecía contra el cielo nocturno, proyectando sombras parpadeantes por el campo de batalla en el que se había convertido el rancho Diamond T. Atrapada en su interior, Susie se tapó la boca para protegerse del humo, buscando desesperadamente una vía de escape. El haz de luz ardiente que bloqueaba su camino había transformado el granero en una trampa mortal. Afuera, Ruby vio la difícil situación de Susie a través de la ventana del granero. Sin dudarlo, abandonó su posición y corrió hacia el edificio, mientras Doc le proporcionaba fuego de cobertura para que los ladrones no se aprovecharan de su exposición. ¡Aguanta, Susie!, gritó Ruby, rodeando la parte trasera del granero, donde las llamas aún no habían llegado. Con la fuerza que da la desesperación, rompió una ventana trasera con la culata de su rifle y limpió el cristal astillado con la manga. Susie oyó el cristal romperse y se volvió hacia el sonido, con un destello de esperanza en su rostro manchado de humo. Se apresuró hacia la ventana, zambulléndose por la estrecha abertura, justo cuando otro rayo cayó donde había estado segundos antes. «Por los pelos», comentó Ruby, ayudando a la joven a ponerse de pie. «Para que no te aburras», tosió Susie, recuperando su rifle. En la casa principal, Maggie observaba el establo arder con estoica determinación. El edificio podía reemplazarse, su gente no. Al ver que Ruby y Susie estaban a salvo, tomó una rápida decisión. «Es hora de acabar con esto», declaró a Hank, que se había reunido con ella después de ahuyentar a los cuatreros por el flanco trasero. «No esperaremos más a que vengan ellos a nosotros». El rostro curtido de Hank se iluminó con una sonrisa depredadora. Llevaba tiempo esperando oír esas palabras. Maggie reunió rápidamente a su equipo principal y les explicó su plan. Los cuatreros se habían retirado para reagruparse tras su fallido asalto, creyendo que se habían ganado un respiro. Se equivocaban. Doc, Ruby, cubrid desde la cresta. Susie rodea por el este con Hank y flanquea su posición. Yo iré directamente hacia ellos con los chicos. Atrapadlos entre los dos. Mientras los defensores de Diamond T se retiraban, Viper y sus hombres restantes se acurrucaron detrás de la cresta oriental, con un número reducido y la moral por los suelos. «Esto es una locura», siseó uno de los ladrones de ganado. «No son solo ganaderos, son asesinos». «Cierra la boca», gruñó Víbora, aunque la duda había empezado a colarse en su propia mente. Lo que había comenzado como una simple operación de robo de ganado se había convertido en una guerra que estaba perdiendo estrepitosamente. Rook se puso rígido de repente y su mano se dirigió a su pistola. ¿Oís eso? Los demás se quedaron en silencio, esforzándose por escuchar. Nada más que el crepitar lejano del granero en llamas. «Yo no», empezó uno, pero nunca terminó su frase cuando el rifle de Doc tronó desde la oscuridad. La bala lo alcanzó en el hombro. El caos estalló cuando los disparos llovieron desde múltiples direcciones. Los ladrones se apresuraron a buscar refugio, pero no había ninguno. Habían sido flanqueados, atrapados en un fuego cruzado mortal. «¡Es una emboscada!», gritó Rook, disparando a ciegas en la oscuridad. Desde el sur llegaron Maggie y 4 peones, avanzando con paso firme, utilizando el terreno irregular como cobertura. Desde el este, Hank y Susie cerraron la trampa, disparando sus rifles con precisión y determinación. Viper se dio cuenta con creciente horror de que había subestimado por completo a su oponente. No se trataba de una simple acción defensiva, sino de una operación militar coordinada llevada a cabo por profesionales. «¡Retirada!», ordenó finalmente, pero ya era demasiado tarde. La contraofensiva había sellado su destino,
y Diamond T estaba a punto de cobrar su precio. Amanecía en el rancho Diamond T, revelando la carnicería de la noche con una luz intensa. Las ruinas humeantes del granero enviaban volutas de humo al aire de la mañana, mientras la gente de Maggie atendía a los heridos, tanto a los suyos como a los cuatreros que habían capturado. «¡La quiero muerta!», gruñó, presionando una venda sucia contra la rosadura de bala en su costado. «No solo golpeada, destruida». Rook estaba sentado en silencio en la esquina. Su habitual bravuconería había sido sustituida por una mirada atormentada. «Eso no fue natural, jefe. La forma en que se movían, cómo disparaban. Es como si supieran cada movimiento antes de que lo hiciéramos». El tercer hombre, un ladrón nervioso llamado Twitchy, limpiaba nerviosamente su pistola. «Escuché historias en el bar el mes pasado. Un contrabandista hablando de la viuda Thornton. Dijo que después de que mataran a su marido, se gastó una fortuna en traer especialistas. Antiguos soldados, exploradores, incluso una tiradora de truco de algún espectáculo ambulante». «Todo un maldito ejército», murmuró el cuarto, un hombre corpulento llamado Blackwood, mientras se ataba una tosca tablilla al dedo roto, «solo para proteger algo de ganado». Viper entrecerró los ojos. «No es solo ganado. Se trata de poder. Respeto». Escupió sangre en el suelo. «Ninguna mujer se burla de Clayton McGraw y vive para presumir de ello». De vuelta en Diamond T, Doc Carson terminó de vendar el brazo de un peón del rancho donde una bala lo había rozado. Cerca, Maggie examinaba los daños con Hank. «El granero es una pérdida total», informó Hank. «Pero salvamos los caballos y el ganado está a salvo». Maggie asintió con la cabeza. Su expresión no delataba ninguna emoción, aunque el granero había sido una de las primeras estructuras que ella y Thomas habían construido juntos. «Los edificios se pueden reemplazar». «Viper se escapó», añadió Ruby, acercándose desde el corral improvisado donde habían asegurado a los ladrones capturados. «Con otros 3, Susie se unió a ellos con el rostro manchado de hollín, pero los ojos brillantes por la adrenalina de la supervivencia. «Que venga, estaremos preparados». Maggie estudió a su joven protegida con orgullo mezclado con preocupación. «No te confíes, tuvimos suerte». «La suerte no tuvo nada que ver», replicó Hank. «Vuestro plan, nuestro entrenamiento, eso es lo que nos dio la victoria». En la ciudad, a 30 millas de distancia, ya corrían los rumores. El operador del telégrafo, primo de uno de los hombres de Diamond T, envió mensajes a las comunidades vecinas advirtiendo de los cuatreros y alabando la exitosa defensa del rancho. La noticia llegó a oídos de Víbora cuando él y los hombres que le quedaban entraron con cautela en la ciudad fronteriza de Diablo Springs, un refugio sin ley para los que huyen de la justicia. «He oído que estás buscando hombres con talentos especiales», farfulló Rawlins, deslizándose en la silla frente a Viper. La sonrisa de Viper era fría como el invierno. «Busco hombres que puedan ayudarme a destruir a Maggie Thornton y a todos los que le son leales». Rawlins tomó un sorbo lento de whisky. «¿La mujer de Diamond T? He oído que tiene una gran operación. No será barata». «El dinero no es un problema», respondió Viper. «La venganza sí». Y así, mientras la gente de Maggie reconstruía sus defensas, se estaba formando una nueva y más mortal amenaza, una que pondría a prueba los límites del liderazgo de la viuda y las habilidades de sus francotiradores. Maggie sabía que Viper no aceptaría la derrota. De pie en el porche al amanecer, 3 días después del ataque, vio a unos jinetes que se acercaban desde el sur. Esta vez no eran cuatreros, sino vecinos. «Las noticias vuelan», observó Hank a su lado con el rifle apoyado casualmente en el brazo. «Demasiado rápido», respondió Maggie. «O nos hemos convertido en héroes locales, o están aquí para decirnos que nuestros problemas ahora son suyos». Los jinetes, 5 hombres y 2 mujeres que representaban a los ranchos cercanos, desmontaron en el patio. Su líder, un ranchero canoso llamado Ellis Parker, se quitó el sombrero al acercarse.
Señora Thornton, comenzó, con tono respetuoso pero urgente. He oído que ha tenido unas visitas inoportunas. Maggie asintió, haciendo un gesto para que el grupo la siguiera dentro. Una vez sentados alrededor de su mesa de comedor, Ellis fue directo al grano. Viper McGraw está reuniendo hombres en Diablo Springs. Matones a sueldo, vagabundos, cualquiera con rencor y mano firme. Se dice que ya no viene solo a por Diamond Tea, sino que planea apoderarse de todo el valle. Susie, que había estado sirviendo café a los visitantes, casi se le cae la cafetera. ¿Todo el valle? Son 8 ranchos, 3 granjas y el puesto de comercio. Ambicioso, comentó secamente Ruby desde su posición junto a la ventana, donde vigilaba por costumbre. Ellis continuó. Le está diciendo a cualquiera que le escuche que tienes oro escondido en algún lugar de tu propiedad. Dice que por eso puedes permitirte tanta protección. La risa de Maggie fue aguda. El único oro que hay aquí es mi ganado y mi gente. Martha Wilcox, una viuda como Maggie que regentaba un pequeño rancho de caballos al este, se inclinó hacia adelante. No importa si es verdad, los hombres lo creerán y vendrán. Tenemos que mantenernos unidos. Un murmullo de acuerdo recorrió a los visitantes. Cada uno tenía sus propias historias de intimidación, ganado robado, amenazas. Ninguno tenía los recursos o la formación de Maggie, pero todos tenían el mismo interés en el futuro del valle. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Maggie, aunque ya sabía la respuesta. ¿Una alianza?, afirmó Ellis con sencillez. Vuestro conocimiento, nuestro número. Dejamos claro que atacar a cualquiera de nosotros significa enfrentarse a todos nosotros. El Dr. Carson, que había estado en silencio hasta ahora, habló. La mayoría de esta gente nunca ha disparado nada más que un rifle de caza, Maggie. No son luchadores. Yo tampoco lo era cuando empecé, respondió Maggie, recorriendo con la mirada la mesa. Vio miedo en algunas caras, determinación en otras, pero en todas ellas reconoció la misma resolución que la había impulsado tras la muerte de Thomas. Pero yo aprendí, y ellos también pueden hacerlo. Al mediodía, el Diamante T se había transformado en un campo de entrenamiento. Los ganaderos y agricultores que se habían pasado la vida construyendo, en lugar de destruir, aprendían ahora el arte de la defensa de la mano de los tiradores de Maggie. Ruby trabajaba con las mujeres, impresionada por su firmeza natural. «No aprietes el gatillo», le dijo a Martha, que estaba luchando con el pesado rifle Sharps de Ruby. «Apriétalo», como si estuviera sonsacando un secreto a alguien. En otro lugar, Hank enseñaba tácticas de rastreo y emboscada, mientras que Doc mostraba a otros cómo tratar heridas bajo fuego. Susie, que todavía lucía vendajes del incendio del granero, demostraba cómo hacer que cada bala cuente. Maggie se movía entre ellos, ofreciendo correcciones, ánimo y, lo más importante, confianza. Al anochecer, cuando los vecinos se marcharon para preparar sus propias propiedades, algo había cambiado. Los aislados ranchos del valle se habían convertido en algo más, una comunidad dispuesta a defenderse. Al caer la noche, Maggie reunió a su equipo principal. No será suficiente, admitió. No contra pistoleros profesionales. No tiene por qué serlo, respondió Hank. Solo tiene que darnos tiempo y reducir su número. La verdadera lucha seguirá siendo nuestra. Maggie asintió, con la mente ya planeando su próximo movimiento. Entonces asegurémonos de que estamos preparados. El ataque se produjo al amanecer, 5 días después de la incursión inicial. Viper había estado ocupado. Casi 30 jinetes se precipitaron sobre la cresta sin intentar ocultar su acercamiento. A la cabeza cabalgaban Viper y el pistolero de mirada fija Rawlings, con el rostro impregnado de una fría determinación. El sistema de alerta de Maggie funcionó a la perfección. Las señales de fuego ardieron en todo el valle, alertando a todos los ranchos aliados. En cuestión de segundos, Diamond Tea estaba listo. Sus defensores en posición, sus estrategias establecidas. «Recordad», gritó Maggie a las fuerzas reunidas,
sus francotiradores de élite mezclados con vecinos recién entrenados. Tenemos la ventaja. Haced que cada disparo cuente. El enfoque de los cuatreros era diferente esta vez. Nada de sigilo, nada de sutileza, solo fuerza abrumadora. Se dividieron en 3 grupos a medida que se acercaban, con el objetivo de atacar el rancho desde múltiples ángulos. «Tal como lo planeamos», comentó Susie desde su posición en el pajar del granero recién construido. Debajo de ella, Martha Wilcox y otros 2 rancheros agarraban sus rifles, nerviosos pero decididos. Los primeros disparos vinieron del propio Rawlins. Su rifle sonó a una distancia imposible. La bala astilló la madera a centímetros de la cabeza de Ruby en la torre del molino de viento. «Encontré a su francotirador», murmuró Ruby, agachándose. A su observador, Ellis Parker, le dijo: «Cuando me mueva, cuenta 3 segundos y luego levanta el sombrero de tu rifle». Cuando Ellis levantó el sombrero con cautela, sonó otro disparo, atravesándolo limpiamente. Ruby, que había cambiado de posición, ahora tenía la ubicación de Rawlins. Respiró lentamente, estabilizó sus Sharps y apretó el gatillo. A 800 metros de distancia, Rawlins maldijo cuando la bala levantó tierra junto a su mejilla, lo suficientemente cerca como para sentir su paso. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro. «¡Los están masacrando!», gritó Rook a víbora, cuando otros 3 cuatreros cayeron ante la defensa coordinada. El rostro de Viper se torció de rabia. «Seguid adelante. La casa es nuestro objetivo». Mientras tanto, Doc Carson y un grupo de defensores estaban enzarzados en un feroz tiroteo cerca del corral. La bala de un cuatrero alcanzó a uno de los rancheros vecinos en el brazo, y Doc pasó con facilidad de tirador a sanador, vendando la herida mientras seguía dirigiendo su defensa. En la casa principal, Maggie observaba cómo se desarrollaba la batalla. Los cuatreros estaban sufriendo muchas bajas, pero seguían avanzando. Su superioridad numérica empezaba a notarse. «Susie», llamó a través de un tubo de comunicación que conectaba con el granero. «Ejecuta a Thunderbolt». En el pajar, Susie sonrió. «Ya la habéis oído, amigos. Thunderbolt». Martha y los demás retiraron una lona, revelando 3 cartuchos de dinamita ya fundidos. Con movimientos experimentados, encendieron las mechas, esperaron hasta que se quemaron a la longitud correcta y las arrojaron al camino de los cuatreros que avanzaban. Las explosiones atravesaron las filas de los atacantes, enviando a hombres y caballos volando en confusión. En ese momento de caos, los defensores de Diamond T aprovecharon su ventaja, disparando contra los desorganizados cuatreros. A través del humo y la confusión, Viper vio a Maggie dirigiendo la defensa desde el porche de la casa. Con un gruñido de odio, espoleó a su caballo hacia adelante, decidido a alcanzar a su némesis a cualquier precio. «¡Maggie!», gritó Hank en advertencia. Pero fue inmovilizado por los disparos de Rook y no pudo interceptar. La confrontación final estaba cerca. El interior de la casa de Maggie estalló en caos cuando el caballo de Viper se estrelló contra los muebles, relinchando presa del pánico. El propio Viper fue arrojado, rodando por el suelo de madera antes de levantarse con la pistola en la mano. Maggie ya se había puesto a cubierto detrás de una mesa de roble volcada, con su Winchester justo fuera de su alcance. «¡No tienes a dónde huir, mujer!», gruñó Viper, disparando 2 veces contra la mesa, con astillas de madera volando peligrosamente cerca de la cara de Maggie. «¿Quién corre?», respondió Maggie con calma, agarrando una sartén de hierro fundido del suelo y lanzándola con una precisión mortal. La pesada sartén atrapó la mano del arma de Viper, haciendo que su pistola resbalara por el suelo. Maldiciendo de dolor, Viper se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre Maggie antes de que pudiera alcanzar su rifle. Chocaron contra la vitrina, rompiéndose los cristales a su alrededor mientras forcejeaban. Viper podría haber resultado herido, pero su rabia le dio fuerzas. Sus manos encontraron el cuello de Maggie, apretándola con intención asesina.
«Quemaré todo lo que has construido hasta los cimientos», siseó, con el rostro a centímetros del suyo. La visión de Maggie empezó a oscurecerse por los bordes, pero no entró en pánico. En cambio, su mano se movió deliberadamente hacia su bota, sacando el pequeño cuchillo que siempre guardaba allí. Con un movimiento rápido y experimentado, lo clavó en el costado de Víbora. Él aulló, soltando su garganta y tambaleándose hacia atrás. Maggie jadeó en busca de aire, aprovechando el momento para correr hacia su Winchester. Viper, sangrando pero lejos de rendirse, agarró una pata rota de una silla y la balanceó con saña. El garrote improvisado golpeó a Maggie en los hombros, haciéndola caer. El dolor estalló en su cuerpo, pero décadas de trabajo en el rancho la habían hecho más resistente que la mayoría de los hombres. Rodando con el golpe, se levantó frente a Viper, esta vez con un atizador de chimenea en la mano. «Deberías haberte quedado con el ganado», dijo con voz ronca pero firme. «Esto dejó de ser sobre el ganado en el momento en que me hiciste quedar como una tonta», gruñó Viper, rodeándola con cautela. Afuera, los sonidos de la batalla estaban cambiando. Los ladrones de ganado, sin líder y enfrentando una resistencia inesperada, habían comenzado a retirarse. Adentro se libraba un tipo diferente de guerra, íntima, personal y mortal. Viper se abalanzó de nuevo, pero esta vez Maggie estaba preparada. Esquivando con la gracia de una bailarina, golpeó con el atizador de hierro su brazo extendido con un chasquido repugnante. Viper gritó mientras el hueso se hacía añicos, cayendo de rodillas. «Ríndete», exigió Maggie, de pie junto a él, con el atizador levantado. Viper levantó la vista. Sus ojos se llenaron de odio y algo más, miedo. Por primera vez, vio realmente a la mujer que lo había derrotado. No solo una viuda defendiendo su rancho, sino una fuerza de la naturaleza que había destruido todo lo que él había construido. «Se acabó», dijo Maggie simplemente. Y así fue. La batalla por el rancho Diamond T no terminó con un grito de victoria, sino con un silencio exhausto que se posó sobre la propiedad como el polvo después de una tormenta. Maggie estaba en el porche, observando cómo reunían y ataban a los últimos cuatreros. Tenía el brazo derecho colgando torpemente, dislocado durante su lucha con Víbora, y la sangre de una docena de pequeños cortes manchaba su camisa, pero seguía de pie. Su presencia era un consuelo para todos los que luchaban a su lado. Viper estaba sentado contra la barandilla del porche, con el brazo roto y una burda férula, y su rostro era una máscara de derrota. El otrora temido líder de los cuatreros parecía más pequeño de alguna manera, su arrogancia destrozada junto con su cuerpo. Hank se acercó, cojeando ligeramente pero sonriendo a través de una barba llena de sangre. Recuento final: 11 cuatreros muertos, 14 capturados, el resto dispersos. ¿Y nuestro bando?, preguntó Maggie, con una voz que revelaba la preocupación que su rostro no mostraba. 3 heridos, incluido Doc, pero él sigue curando a los demás, incluso con una bala en la pierna. Hank sacudió la cabeza con admiración. Viejo testarudo. No hubo víctimas mortales en nuestro bando. Tuvimos suerte. No fue suerte, corrigió Ruby, uniéndose a ellos. La francotiradora, normalmente estoica, lucía un feo corte en la frente, pero por lo demás parecía ilesa. Fue ella. Asintió respetuosamente hacia Maggie. Susie salió del granero, sosteniendo a Martha Wilcox, que había recibido el impacto de una bala en el muslo. Los vecinos lucharon bien, informó Susie. Mejor de lo que nadie esperaba. Ellis Parker se acercó, guiando a su caballo cargado de provisiones. Viene más gente del pueblo. Han oído los disparos. El sheriff por fin ha decidido aparecer también, trayendo una carreta para los prisioneros. Maggie asintió, inspeccionando el rancho. El granero recién construido había sufrido daños menores. Las vallas estaban destrozadas y la casa principal necesitaría importantes reparaciones. Pero Diamond T seguía en pie. Y lo que es más importante,
la comunidad que se había formado a su alrededor seguía intacta. ¿Y ahora qué?, preguntó Martha, expresando lo que todos pensaban. Como si fuera una señal, aparecieron nubes de polvo en el horizonte. El pelotón del sheriff por fin llegaba. Entre ellos cabalgaba un alguacil del gobierno, convocado por telégrafo días antes, cuando Maggie sospechó por primera vez de la magnitud de la operación de Viper. «La reconstrucción comienza mañana», anunció Maggie a sus cansados defensores. «Hoy atendemos a nuestros heridos, enterramos a nuestros muertos y recordamos lo que hemos logrado». Mientras los prisioneros eran cargados en carretas, Viper miró a Maggie por última vez. «Esto no ha terminado», siseó. Maggie no se molestó en responder. Ambos sabían que así era. 3 meses después de la batalla, el rancho Diamond T se había transformado. Las cicatrices del conflicto seguían siendo visibles, agujeros de bala remendados en la casa principal. El nuevo granero todavía olía a pino recién cortado, pero eran más un recordatorio de la victoria que de las heridas. El sol de la mañana encontró a Maggie a caballo, inspeccionando su rebaño ampliado. Los rancheros vecinos habían puesto en común sus recursos, compartiendo el ganado y los derechos de pastoreo en un acuerdo que beneficiaba a todos. Lo que Viper había intentado destruir con violencia se había fortalecido gracias a la unidad. «Menuda vista», comentó Hank, acercándose a caballo a su lado. Su cojera apenas se notaba ahora. Maggie asintió, con satisfacción evidente en su expresión normalmente cautelosa. «Nunca pensé que vería el día en que 8 tercos rancheros se pusieran de acuerdo en algo, y mucho menos en una asociación de pastoreo compartida». «El miedo crea extrañas asociaciones», gritó Ruby desde detrás de ellas. La tiradora había empezado a llevar el pelo más corto después de la batalla, alegando que le daba mejor visión periférica. «Pero el respeto hace que duren». Las noticias se habían extendido mucho más allá del valle. Viper y sus hombres capturados habían sido condenados a largas penas en la prisión territorial. Más importante aún, la historia de la resistencia de Diamond T contra todo pronóstico se había convertido en una especie de leyenda. Habían empezado a llegar mujeres jóvenes de los territorios vecinos en busca de Maggie. Hoy Maggie ascendía oficialmente a Susie para dirigir el entrenamiento de los francotiradores. Mientras se reunían en el patio, Maggie mantuvo su discurso característicamente breve. «La fuerza no solo está en tu brazo cuando disparas un rifle», dijo al grupo reunido, con las nuevas reclutas junto a sus veteranas curtidas en combate. «Está en saber por qué luchas y a quién proteges». Puso su mano en el hombro de Susie. «Esta mujer sabe ambas cosas. Sigue su ejemplo». Mientras Maggie retrocedía, observando a Susie tomar el mando con una confianza natural, sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Thomas. Esperanza en un futuro más allá de la mera supervivencia. 5 años después, el rancho Diamond T se había convertido en algo más que una explotación ganadera. Era toda una institución. Mujeres de todo el oeste peregrinaban para entrenar con las tiradoras de Maggie, como se las conocía. El valle prosperaba bajo la mirada protectora de las hábiles defensoras que lo consideraban su hogar. Maggie, con el pelo ahora teñido de plata, estaba en el porche observando a Susie entrenar a un nuevo grupo de reclutas. Su precisión se había vuelto legendaria, tanto que el robo de ganado en todo el territorio se había reducido casi a 0. «¿Llegó la noticia de la prisión?», dijo Ruby, acercándose a Maggie con 2 humeantes tazas de café. «Viper murió la semana pasada. Fiebre pulmonar». Maggie aceptó la taza sin comentarios. El hombre que una vez había amenazado todo lo que ella había construido era ahora solo otro recuerdo desvaído. «¿Crees que volveremos a enfrentarnos a algo así?», preguntó Ruby. Maggie sorbió su café, pensativa. «Siempre habrá alguien que quiera lo que tenemos. La diferencia es que ahora conocen el precio». En el patio de entrenamiento, la voz de Susie resonó clara y segura mientras instruía a una joven sobre la postura correcta del rifle.
El futuro de Diamond T estaba asegurado, no en su ganado o en sus tierras, sino en el legado que Maggie había construido. «Por las mujeres que defendieron Diamond T», dijo Ruby, levantando su copa en brindis. Maggie sonrió, tocando su copa con la de Ruby. «Y por las que lo llevarán adelante». Si te ha gustado esta increíble historia de valentía y desafío, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Asegúrate de estar suscrito para no perderte ni una sola historia.